Muchas bendiciones, amados. Estamos disfrutando esta serie, las dispensaciones bíblicas. Estamos ahora hablando el tema número 40. Y esto se refiere a la dispensación de la gracia, comparando la ley con la gracia. Hemos visto muchas de estas comparaciones y hemos visto la superioridad de la dispensación de la gracia sobre la dispensación de la ley. Hablemos de la justificación. La ley ofrecía una manera de ser justificados, pero la gracia establece una nueva manera de ser justificados. Bajo la ley, el hombre es justificado por hacer las obras de la ley. En Romanos 1:23 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así es que, ¿cómo era justificado el hombre bajo la ley? Por cumplir, por hacer la ley, por practicar la ley, el hacer obras. El hombre era justificado por las obras, por hacer las obras de la ley. En Romanos 3, 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mira, la ley fue dada, pero nadie la cumplió. Nadie la pudo cumplir completamente en toda su vida sin fallar. Nadie pudo. Solamente Cristo. Él sí vino y cumplió la ley cabalmente. Hubo hombres que fueron más justos que otros y cumplieron mucho y vivieron estrictamente bajo la ley, pero no la cumplieron completamente. Nadie la cumplió sin fallar un día. Pero Cristo lo hizo, ¿sí? Ahora, parte de esa ley, una gran parte de esa ley, el aspecto ritual de esa ley, era para subsanar las fallas del hombre en cuanto a cumplir la ley. Cuando el hombre no cumplía la ley en cierto aspecto, se producía la situación que se llama pecado. Y el pecado era resuelto ahora por otro canon de la ley, por otro aspecto de la ley, que era la expiación. Así es que el hombre traía un animal y a través de la muerte de ese animal expiaba su pecado y volvía otra vez a un estado de justificación. Pero nadie la pudo cumplir sin fallar. Por lo tanto, todos tuvieron que venir y traer sacrificios y ofrecer arrepentimiento para que Dios los perdonara y los volviera otra vez a ese estado de justificación. Pues bien, bajo la ley, la justificación era por hacer obras. Hacer obras, ofrecer animales, ofrecer sangre a Dios. Así, lo que el hombre hacía determinaba si era o no justificado. Si él no hacía nada con sus pecados, era un pecador nunca justificado. Así es que dependía completamente de cada individuo ser o no justificado delante del Señor. Solamente dependía del hombre. Dios había puesto el sistema para ser justificado, que era arrepentirse y traer el animal delante del Señor y ofrecer la sangre, pero si el hombre no hacía, el hombre moría en sus pecados. Bajo la gracia, las cosas cambiaron. La gracia comienza cuando Cristo viene y Él muere por nuestros pecados. Y Él hace lo que nosotros debiéramos haber hecho. Tú y yo tendríamos que estar, según la ley anterior, tendríamos que estar continuamente ofreciendo animales a Dios para nuestra justificación. Es decir, tendríamos que estar continuamente tratando de cumplir la ley, portándonos, entre comillas, bien, de acuerdo al concepto de la ley, y cada vez que falláramos, tendríamos que traer animales y ofrecerlos a Dios. No hacemos eso hoy. ¿Pero por qué? Si ese era el sistema divino, pues bien, cambiaron las cosas. La dispensación, cada dispensación tiene su propia
regla y Dios cambió las cosas en esta dispensación. Y en esta dispensación, Cristo hizo el sacrificio por todos los pecados, los pasados desde Adán hasta Cristo y los de Cristo en adelante, de todos los hombres, de todos nosotros. Pues bien, ahora, ¿cómo somos justificados? En la ley tenías que portarte bien, cumplir y además ofrecer sacrificio cada vez que fallabas. Romanos 3, 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Escucha, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Es decir, que hay una justicia que Dios aplica a todos los que creen en Jesucristo. La justicia de Dios a todos los que tienen fe en Jesucristo aplica Dios esta justicia, la imputa, ¿no?, a nosotros, ¿sí? Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo de la gracia su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así que hoy no tienes que hacer las obras de la ley que hacías antes para ser justificados. Esas obras que justificaban al hombre delante de Dios, y cuando él fallaba hacía una obra, una siguiente obra, que era traer el animal y ofrecer la sangre, también era una obra. Esas obras justificaban al hombre delante de Dios. Pero hoy día nosotros no somos justificados por hacer las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo sin las obras de la ley. Así es que los sistemas de justificación son completamente distintos. Antiguamente era por cumplir, hoy día es por creer. Antiguamente era por portarse bien, hoy día es por creer en el poder de la sangre del Señor Jesucristo y en su sacrificio expiatorio. ¡Qué maravilloso! Somos justificados porque hemos creído en Él. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, bajo la ley, los hombres tenían una relación con el Espíritu Santo y bajo la gracia otra relación. Mira, bajo la ley, el pueblo nunca tuvo una relación con el Espíritu Santo. Si tú eras un ciudadano de Israel, nunca tuviste una relación con el Espíritu Santo. Toda tu relación con Dios era a través de los sacerdotes. O cuando los profetas venían y traían palabra del Señor, tú orabas a Dios y le ofrecías oraciones al Señor, si estabas bajo la ley, pero no era el Espíritu Santo el que inspiraba tus oraciones, sino tu corazón, ofreciéndole a Dios desde tu corazón todo lo que querías ofrecerle al Señor. Bajo la ley, solamente algunas personas contadas recibían alguna unción del Espíritu Santo. Por ejemplo, los reyes, los profetas. En este caso, nosotros tenemos aquí, ellos eran llamados los ungidos. Primera de Samuel 10, 9 y 10. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron.
Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino con él, sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Esto es Saúl, luego que fue ungido con aceite por Samuel. David, y tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Sí, vino sobre David. Ahora, fíjate, aquí tenemos a los reyes ungidos con una unción para gobernar. Los profetas también eran ungidos y tenían una unción para recibir revelación. Los sacerdotes eran ungidos y tenían una unción para oficiar a todo su sacerdocio delante del Señor y de los hombres. Eran unciones específicas. Con quienes más se relacionaba y se manifestaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era con los profetas. Pero el resto del pueblo, y aún los ungidos, los reyes y los sacerdotes, tenían unas unciones específicas que les daban sabiduría para hacer su trabajo. Pero en el libro de Hechos, capítulo 2, 17 y 18, dice: y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Bajo el nuevo pacto, todo el pueblo, todos los hijos de Dios, todos los que han nacido de nuevo, todos, sobre todos ellos, el Espíritu Santo está operando dentro de nosotros, viviendo dentro de nosotros. Por eso Jesús dijo, el Espíritu, le dijo a sus discípulos, está ahora con vosotros, pero estará en vosotros. Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo está viviendo dentro tuyo. Vino a vivir dentro tuyo. Nunca, nadie en el antiguo pacto, nadie, nunca tuvo al Espíritu Santo viviendo dentro suyo. Así que el privilegio que tú y yo tenemos es inmenso, porque el Espíritu Santo está viviendo dentro de nosotros, en nuestro interior. Por eso dijo el Señor, profetizando, ¿sí? El que creyere, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo, dice Juan, del Espíritu que habían de recibir, todavía no lo recibían, habían de recibir los que creyesen en él. El Espíritu está dentro de nosotros morando y hay ríos de agua viva dentro de nosotros. Esta experiencia nunca, jamás la tuvieron los santos del Antiguo Testamento. Pero además el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros y quiere ungirnos de lo alto y quiere llenarnos de poder, bautizarnos de poder celestial. Toda persona que es hijo del Señor necesita ser bautizado con el Espíritu Santo, necesita ser lleno del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas y comenzar una vida sobrenatural con el Espíritu Santo, con un respaldo del Espíritu Santo extraordinario para hacer un ministerio sobrenatural en la tierra. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo morando dentro, pero necesita ser bautizado con el Espíritu Santo como prometió el Señor Jesucristo cuando dijo, hablando de Juan el Bautista, Él os bautiza con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, este bautismo con el Espíritu Santo no es lo mismo que la habitación del Espíritu Santo, ya la tienes, pero necesitas ser bautizado con el Espíritu Santo para que lleno de poder, revestido de poder, como dijo el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, revestido de poder, puedas hacer la obra del Señor y ser un testigo eficaz del Señor en todo el mundo. Damos gracias a Dios por la relación que tenemos con el Espíritu Santo, una relación privilegiada
que nunca tuvieron nuestros hermanos del Antiguo Testamento y que la tendremos por toda la eternidad. Maravilloso es el Señor.